Nuestro pastor Ariel es el que va a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Pastor Ariel, gran amigo. Amén, buenas tardes. Oiga, qué bonito, yo le decía al pastor Ángelo esta mañana tal vez, qué bonito ser parte de la iglesia Vida con Propósito. Amén, porque yo estoy viniendo casi a todos los aniversarios desde el 2012, o sea, hace 11 años, ¿no? 11 años y están celebrando 14. O sea, yo conocí a la iglesia Vida con Propósito cuando tan solo era una bebé de 3 años. Y ya el año entrante va a ser quinceañera. Qué bueno, ¿no? Con mariachis y todo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si damos gracias al Señor por estos 14 años? Amén. Padre, gracias por la bendición de celebrar un año más de vida de la iglesia Vida con Propósito, Señor. Porque como lo hemos hablado, Padre, cuando tú levantas una iglesia en un sector, en un lugar, en un barrio, en una sección, en un municipio, Señor, tú lo haces con propósitos específicos y de una manera particular lo haces por amor a esas personas del sector. Gracias por la vida del pastor Ángelo, de la pastora Jacqueline, sus hijos, todo el liderazgo, el equipo pastoral, Señor, los hermanos que han pasado por la iglesia y aún los que ya no están por alguna razón. Señor, gracias por cada uno de ellos, porque ha sembrado, ha puesto su semilla y hoy podemos ver una iglesia floreciente, una iglesia en crecimiento y una iglesia con fruto. Señor, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gusto también saludar al pastor Isidoro. Alegría, pastor, verle, saludarle. Y vamos a meditar. ¿Cuántos estuvieron esta mañana en Piedecuesta? Levanten la mano los de la iglesia de Piedecuesta, ¿no? Qué bonito. Usted que ha decidido repetir culto, ¿cierto? Es una bendición. Muy bien, amados, vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Vamos a meditar y ¿quiere usted escuchar la voz del Señor? ¿Quiere usted escuchar la palabra de Dios? Creo que el Señor siempre tiene una palabra para nuestras vidas, ¿cierto? Una palabra para nuestro corazón. Y siempre al ser humano le ha gustado medir el tiempo, ¿cierto que sí? Por eso hablamos de cumpleaños. Y hoy precisamente se está celebrando algo que tiene que ver con tiempo, porque hoy la iglesia Vida con Propósito está celebrando 14 años. Dígale a su vecino, dígale felices 14. Amén. El ser humano siempre ha hablado de presente, ha hablado del pasado, pero también habla del futuro, ¿cierto que sí? Hablamos del pasado, hablamos del futuro y el ser humano siempre ha estado muy inquieto con el futuro. Yo creo que el pastor Ángelo y la pastora Jackie dirán, bueno, ¿y cómo va a ser la iglesia Vida con Propósito más adelante? ¿Cierto que uno piensa esas cosas? ¿A dónde el Señor nos va a llevar? ¿A qué movimientos va a hacer el Señor? Nos cuestiona el futuro, pero también hablamos del presente. Y como lo hemos hablado, el presente se le llama presente porque el presente es un regalo. Por eso cuando uno le regala algo a alguien, le dice, aquí le traigo un presente, porque el presente es un regalo. Y la Biblia nos habla del tiempo también. La Biblia nos habla de cómo se registra a través del tiempo la historia y cómo en la historia ha estado presente el tiempo.
Si usted me acompaña, el libro del profeta Isaías, capítulo número 38. Isaías capítulo 38. ¿Lo tienen? Y vamos a leer los versículos número 7 y 8 de Isaías 38. Dice la palabra del Señor así: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Versículo 8: haré retroceder, ¿cuántos? 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. En el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Aquí aparece en este capítulo 38 de Ezequías, mis amados, de Isaías, lo que se conoce como el reloj de Acaz. El reloj de Acaz. Y dice el texto, ahí en lo que lo hemos leído, que fue devuelto, ¿cuántas gradas? 10 gradas. Y se considera que para la época se medía el tiempo en una escalera. Los relojes de la época eran como una escalera. Y a medida que el sol iba subiendo, o se iba poniendo en el mediodía, o iba avanzando el día, iba pasando la tarde, la sombra iba moviéndose, y así la gente consideraba más o menos qué hora era del día. Y estos relojes eran como escaleras, y a cada grada se le daba determinado tiempo. Y esto es lo que se conoce desde la antigüedad, como el hombre, en su deseo de medir el tiempo, aparece relojes como el reloj de Acaz, en donde nos dice el texto que se movió 10 gradas, que se considera que fueron cerca de 40 minutos. 40 minutos lo que retrocedió. Y ahí nosotros que vemos en ese texto del retroceso del tiempo, la intervención de Dios. Porque alguien puede hacer retroceder el tiempo. Se podría hacer, no, solo tiene que ser una intervención sobrenatural. ¿Y por qué se produjo ese milagro? ¿Por qué se produjo esa intervención de Dios haciendo retroceder el tiempo en el reloj de Acaz? Es una señal, ¿cierto que sí? Como bien por allí lo dijo alguien. Y es una señal que tiene que ver con la vida de Ezequías, ¿cierto que sí? Y el ser humano siempre se ha interesado por medir el tiempo. Nos gusta, ¿cierto que sí? Por eso utilizamos relojes, por eso hablamos de aniversarios, hablamos de tiempo. Por ejemplo, los novios, ¿qué celebran los novios? Los meses. ¿Y los esposos qué celebran? Aniversarios. Bueno, los buenos esposos, ¿cierto que sí? Porque a veces hay esposos que se les olvida el aniversario. Nosotros ahora en diciembre 10, si el Señor lo permite, vamos a cumplir 30 años de casados con mi esposa. Y mi esposa me dijo, ¿y a dónde me vas a llevar de 30 años? Le dije, te voy a llevar a Singapur. Me dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo será cuando cumplamos 40? Le dije, oye, te traigo. Y pues lo que me gané fue un puño, ¿no? Ella toda emocionada que la iba a llevar a Singapur, ¿no? Y entonces a los 40 hoy la traigo y ¡pum! Me gané un puño bien merecido, ¿no? Entonces, mire que siempre el tiempo ha tenido que ver con el ser humano.
Y el ser humano ha tenido que ver con el tiempo. Por ejemplo, estos años, este tiempo va a ser recordado ¿por qué? Este tiempo que hemos vivido. Por una pandemia, ¿cierto que sí? Porque ¿quién se imaginó vivir una pandemia? Nadie. Yo recuerdo que el ministro de la época de la pandemia, el ministro del presidente Duque, recuerdo que le hicieron una entrevista en medio de la pandemia y le dijeron, ¿usted cómo se ha sentido con esta situación de la pandemia? Y este ministro dijo, vean qué interesante, porque él hizo un doctorado en Harvard y contaba a quien lo entrevistaba que el profesor les dijo así a los estudiantes. Le dijo, vamos a hablar de las pandemias, aunque ninguno de nosotros va a vivir eso. Vamos a chulearlo, solo porque en el pensum hay que verlo, entonces lo vamos a chulear. Pero ninguno de nosotros va a vivir una pandemia. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que la vivimos. Y entonces el ministro decía, oiga, qué tremendo, que algo que parecía que no se iba a vivir, se vivió. Menos mal, dijo el ministro, estábamos preparados. ¿Cierto que sí? Entonces siempre el ser humano ha tenido que ver con el tiempo. Celebramos los cumpleaños, aniversarios, y siempre estamos haciendo referencia con el tiempo. Y por eso yo quiero dejar esta palabra titulada así, ¿qué hora es? ¿Cómo es el título? Dígale a su vecino, ¿qué hora es? ¿Y qué le van a decir? ¿O qué le dijeron? A ver, yo les pregunto, ¿qué hora es? Y ustedes me van a responder a la voz de tres. A ver, 1, 2, 3. ¿Qué hora es? 4:55. ¿Y los demás? ¿No tienen reloj? ¿No? A ver, otra oportunidad. ¿Qué hora es? 4. Oiga, esta iglesia anda sincronizada. Todos tienen la misma hora. Y yo quiero dejar esta palabra titulada así, ¿qué hora es? Para que cuando usted pregunte qué hora es, o cuando a usted le pregunten qué hora es, se acuerde de esta palabra. Amén. Se acuerde de esta palabra. Y vamos a responder desde la pregunta ¿qué hora es? Y vamos a sacar algunas verdades de esta historia que la Biblia nos presenta. Y la primera verdad que quiero dejar en su corazón de qué hora es que es hora de ordenar la casa. ¿Qué hora es? Es hora de ordenar la casa. Mire lo que dice en el capítulo 38, versículo 1. ¿Por ese qué? Tiempo. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó, ¿cómo? Gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Es bueno visitar a los enfermos, ¿cierto que sí? ¿A cuánto les gusta visitar enfermos? O cuando están enfermos, ¿a cuánto les gusta que los visiten? ¿Cierto que es bueno? Solo que cuando usted visite a un enfermo, haga visitas cortas. Porque a veces el enfermo quiere ir al baño. ¿Sí? Y si la visita es muy larga, al enfermo le da pena decirle. De pronto le hace, ¿cierto? Es que me muero, hermano, ¿por qué no me da un tiempito? Entonces, visitas cortas, porque es bueno visitar a los enfermos. Y mire lo que dice la palabra, que va a visitarlo, y le dice así, le dio al rey el siguiente mensaje, al rey Ezequías. Y mire cuál fue el mensaje al enfermo. Esto dice el Señor,
pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. ¿A usted cómo le parece una visita así? Que llegue alguien a visitarlo y usted enfermo y le diga, oiga, tengo una palabra de Dios para usted. ¿Usted qué palabra está esperando? ¿Cierto? Pero imagínese que usted está enfermo y que quien lo va a visitar le diga, la palabra que Dios me ha dado para usted es, ordene su casa. Ponga sus asuntos en orden. Porque ¿sabe qué le manda a decir el Señor? Dígale a su vecino, pero haga. No voy a seguir hasta que todos no hagan. O sea que si no sigo es culpa suya. ¿Cómo le parece a usted ese mensaje, mis amados? ¿Ah? ¿Cómo le parece esa belleza de palabra de motivación? De palabra de esperanza, que usted esté ahí y llegue la visita y usted, ay, gloria a Dios. Porque ¿quién era Isaías? Profeta de Dios. Y cuando usted ve al profeta de Dios, usted dice, wow, algo bueno va a traerme, ¿cierto? Una bendición, una oración, un mensaje. Pero ¿qué mensaje? Y por eso podemos extraer desde esta experiencia de qué hora es que es hora de ordenar. ¿Ordenar qué? La casa. Amados, Ezequías, el rey Ezequías, reinó durante 29 años. Reinó por 15 años, escuche esto porque ese dato es importante. Reinó por 15 años después de su sanidad, de manera que su enfermedad tuvo lugar en el año 14 de su reinado. Pero hay algo más. Ezequías tenía 38 años de edad, o sea, era un rey muy joven. Pero también otro dato que necesitamos tener en cuenta es que el rey Ezequías no tenía hijos. No tenía hijos. Es decir, no tenía herederos. Y para un rey, ¿qué era muy importante? Los herederos. Porque para el rey, si no tenía herederos, moría el rey y con él moría el reino, su reinado. Entonces son datos importantes que no podemos dejar pasar por alto. Pero también otro dato que nos presenta la Biblia es que el rey Ezequías había hecho todo bien. ¿Qué había hecho? Había hecho todo bien. Y es en medio de esa circunstancia que Ezequías se enferma. Y es en medio de esa realidad que viene el profeta Isaías y le dice, tengo palabra de Dios para usted, rey. ¿Cuál es? Ordene su casa porque se va a morir. Le hago una pregunta en esta hora, amado. ¿Qué pasaría si Dios a usted le dijera lo mismo? ¿Ah? ¿Qué pasaría si a usted el Señor le dijera, ordena tu casa porque vas a morir? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Ha pensado en eso? Que el Señor le dijera a usted, ordene. Y cuando el texto dice en la Nueva Traducción Viviente, esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden. Pon tus asuntos en orden. ¿Esa qué versión es? ¿Esa?
¿Y en la NBI cómo dice? ¿Cómo dice la NBI? Pon tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás. Entonces, mis amados, ¿qué hora es? Mire a su hermano allí con cara de buen creyente y dígale, es hora de es hora de ordenar la casa. Es hora de ordenar la casa. ¿Y por qué Dios, a través del profeta Isaías, le diría a Ezequías, pon tu casa en orden? Yo creo dos cosas. ¿Por qué Dios le dijo a Ezequías, pon tu casa en orden? La primera es que habría cosas que no estaban en orden. Habría cosas que no estaban bien. Pero lo segundo es que la única forma de poner las cosas en orden es en vida, porque después de muerto, take for your candies, que traducido es, tome para sus dulces. Ya después de muerto, friquis mortis, no resucitus, que en traducción nuestra es paila. Ya después de muerto, paila. Y mire esto, amados, ¿de qué es lo que más se muere la gente en el mundo según las estadísticas? ¿Ah? ¿De qué es lo que más se muere la gente en el mundo? ¿Sabe de qué? De repente. De repente. ¿Sí o no? De lo que más se muere la gente en el mundo es de repente. Porque alguien muere, ¡ay, se murió! ¡Ay! Muere de repente. Y escuche esto, amado, a mucha gente, que es de lo que más se muere la gente, que es de repente, los encuentra con su vida y su casa en desorden. Yo recuerdo el caso de una hermana de la iglesia hace años atrás, recién comenzando la iglesia, porque ustedes celebran 14 años, nosotros celebramos de la iglesia de Chía 15. Tenemos un añito más. Comenzamos casi igual, ¿no? Y yo recuerdo que casi que comenzando la iglesia, una hermana por allá de Pereira y su esposo con recursos económicos, tenían recursos económicos, pero ¿sabe qué fue triste y doloroso, amados? Que él murió. Bueno, a él lo mataron y no se supo por qué lo mataron, si era tan buen muchacho. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que yo tuve que atender a la hermana, el proceso de la hermana, porque comenzaron a llegar los acreedores. Y su esposo me debe esto, su esposo me debía esto, y y cuando la mujer se dio cuenta, casi que estaba en ceros. ¿Cuántas veces cuando aparece la muerte, que aparece cómo? La mayoría de las veces aparece de repente. Aquí, gracias a Dios, había una oportunidad de arreglar, había una oportunidad de ordenar, pero la mayoría de las veces no. Mire, haga este ejercicio. Hable con su pareja, con su cónyuge de la muerte. ¿Y sabe qué dicen la mayoría de los cónyuges? Ay, no, no hablemos de eso. Me dijo una vez una hermana, ¿sabe qué me dijo mi esposo? A mí no me da dolor ni morirme, a mí me pone a pensar es, ¿quién va a usar mi camioneta? Imagínense.
poquito materialista, ¿no? Pero escuche esto, amados. Hay familias que la persona muere, principalmente el hombre de la casa, el esposo, el padre de la casa muere. ¿Y sabe qué? La mujer ni siquiera conoce la clave de la tarjeta de débito. No sabe dónde tienen el dinero. No sabe si había CDTs, no sabe dónde estaban los recursos, no sabe a quién le debía, no sabe quién le debía. Y mucha gente, yo se lo digo, amados, hablando de la experiencia pastoral. Hace poco el esposo de una hermana de la iglesia, ella es cristiana, él no era cristiano, y eso fue en este año. El hombre murió y yo he estado cerca de ella y la mujer me, uy, pastor, qué proceso tan serio, pastor. Qué proceso tan fuerte. Una finca, pero una cantidad de problemas. Bueno, la mujer, la muerte de su marido, además del dolor de la partida, le ha dejado el dolor de los problemas. ¿Ve? Por eso, al pensar en qué hora es, es hora de ordenar. Es hora de ordenar la casa. La pregunta entonces de rigor es, ¿y habrá algo que ordenar en mi casa? ¿Habrá algo que ordenar en nuestra relación matrimonial? ¿Habrá algo que ordenar en mi relación familiar? ¿Habrá algo que ordenar en nuestras relaciones? Creo que una de las cosas que es compleja y que yo he visto en la vida pastoral es cuando alguien fallece y esa persona que quedó viva tenía asuntos sin ordenar, porque queda una culpa, queda un dolor ahí, y cómo me hubiera gustado, y si yo le hubiera dicho, y si yo le hubiera pedido perdón, y si yo le hubiera, y si yo hubiera. Aquí, en esto que está viviendo Ezequías, hay una bendición, porque además de la enfermedad y además de la noticia, en medio de ello hay una oportunidad. Una oportunidad de ordenar. Pero para la mayoría de las personas no hay oportunidades para ordenar, porque muchas veces la muerte llega de manera sorpresiva. Yo recuerdo hace años atrás, una hermana de la iglesia, cuando nosotros estábamos en la iglesia en Bogotá, en la iglesia Manantial, hace años, una hermana de la iglesia, ella tenía un chalet en La Calera, y la hermana se puso de juiciosa y se subió y se vino de cabeza y se mató. ¿De qué murió ella? De repente. Se dio contra el mundo, pero murió de repente. Y ella hacía parte de una de las familias que iniciaron la iglesia, de las fundadoras. Entonces yo recuerdo que el pastor Eduardo me dijo, mijo, ayúdeme y atendamos a la familia, ayudémosle. Y entonces yo me puse cerca ahí de la situación, sobre todo de la hija de ella, porque ella era hija de la fundadora. Entonces la que murió fue la hija de la fundadora. Entonces yo me puse a la par a ayudar a la nieta. Y me llamó tanto la atención porque en la iglesia había un hermano que tenía 2 funerarias. Eran dueños de 2 funerarias. Y yo llamé al hermano y le dije, hermano, ¿por qué no nos echa una manito? ¿Por qué no nos ayuda con esta familia que su mamá murió? Y me dijo, pastor, ¿y de qué murió? Y yo le dije, de repente, porque se vino de cabeza y ¡pum!, se mató. Puso por allá a subirse a arreglar un tubo, algo, y la mujer se resbaló y cayó de cabeza y murió. Entonces yo llegué y le dije, ¿por qué no me ayudas? Sí, porque averiguando con ellos no tienen plan
exequial. Y eso hace parte ¿de qué? De ordenar la casa. Ay, no, qué plan exequial ni qué nada, eso es llamar la muerte. ¿Usted ha escuchado gente así? Eso es llamarla. Bueno, no lo compre, de todas formas lo va a llamar. No compre el plan, lo va a necesitar. ¿Y sabe qué me decía el hermano en el carro? Mire qué tremendo. Porque nosotros íbamos en el carro del hermano de la funeraria. Y el hombre llegó y yo le dije, ayúdeme ahí con los hermanos porque no tienen plan exequial. Y el hombre empezó a contarme la historia y me dijo, uy, pastor, antes de que nosotros fuéramos cristianos, íbamos para la funeraria para encontrarme con la hija de la hermana fallecida. Y el hermano me dijo así, me dijo, uy, pastor, cuando nosotros no éramos cristianos, uno en esto no tiene corazón. Y me dijo el hombre así, mire, nosotros sin Cristo, porque era una sociedad de unos hermanos, y me dijo, nosotros sin Cristo, cuando alguien moría, la persona como está en un problema y al muerto no lo pueden dejar sin enterrar, me dijo así, nosotros éramos aprovechados. Y uno ahí es sin misericordia. Nosotros éramos sin corazón. Y sabe que éramos tan tremendos sin el Señor, me dijo el hombre así. Dijo, le cuento cómo éramos nosotros. Y me dijo así, como son la mayoría de las funerarias. Y lo digo con respeto si aquí hay alguien de una funeraria, porque yo creería que usted no es así. Entonces mire esto, me dijo el hombre, uno siempre cuando uno veía y como la gente tiene dolor, uno sabe qué hace, echa mano. Eso es como un buitre, me decía así, nosotros éramos como buitres, venga a ver qué le quitamos. Y no tengo, entonces fírmeme aquí. Entonces y digo, éramos así, pastor. Pero el Señor nos cambió. Yo le dije, qué bonito, ¿no? Y ahí ayudaban, ellos ya ayudaban, bueno, en un negocio, pero ayudaban. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que yo llegué a la funeraria, a la recepción, y allí estaba la hija de la hermana esperándome. Y entonces el hermano de la funeraria me dijo, pastor, como le queremos ayudar a la iglesia y por consiguiente a la hermana, es con este plan. Y yo llamé a la chica y le dije, hermana, mire, esto es lo que la iglesia le puede ayudar y este es el plan que los hermanos, ellos son de la iglesia y nos quieren ayudar. Y la hermana me dijo, pastor, ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Y entonces me hizo así hacia un ladito y me dijo, yo quiero que usted no se ofenda, pastor, quiero que usted me entienda. Y yo le dije, claro, dígamelo sin anestesia. Y llegó y me dijo, es que el ataúd me parece muy sencillo. Y era un ataúd normal, bonito, ¿cierto? No tenía wifi. Entonces yo llegué y le dije a la chica así, le dije, ¿qué es lo que me quiere decir? Y ella me dijo, pastor, mire, yo quisiera que mi mamá tuviera un mejor ataúd. Yo le dije, mi vieja querida, eso es lo que el hermano nos ayuda y eso es lo que la iglesia le apoya. Ya de ahí en adelante, hágale con toda libertad, hermana, lo que quiera. Si quiere con luces, con wifi, con agua, luz, teléfono, bueno, lo que usted quiera ponerle, que eso es lo que hay. Y yo fui testigo, mis amados, de cómo esta joven sacó su tarjeta de crédito y pagó el doble por un mejor ataúd para su mamá. Pero como yo estaba cerca de ella y de la familia e hice las exequias, ¿sabe qué me llamó la atención? Que en esos días me enteré que llevaba meses peleada con su mamá. Es más, la muerte la sorprendió peleada con su mamá.
Y ahí me tocó hacer un acompañamiento pastoral con esta mujer, porque qué culpa, no, mi mamá se murió y yo estaba peleada con ella y yo no le pedí perdón y ahora ¿qué voy a hacer? Pero lo que quiero traer como enseñanza, mis amados, es que como que la mamá fuera a decir en el ataúd: gracias, hija. Uy, este está más calientico. Este está más cómodo, más acolchadito. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que el muerto ya nada sabe. Pero yo fui respetuoso. Y por eso, mis amados, ¿qué hora es? Es hora de ordenar la casa. Es hora de ordenar la casa, amados. Porque le hago esta pregunta y no quiero ser aguafiestas. ¿Quién sabe la hora de la muerte? A un vecino de la casa, un joven, 27 añitos, salió ahí al Oxxo, se fue a comprar algo, como a esta hora, un domingo como a esta hora. Salió al Oxxo, 27 añitos, y en la esquina, llegando al conjunto, ahí quedó en el andén, muerto el hombre. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la mamá y el papá iban entrando al conjunto y dijeron: uy, ¿qué pasaría? Mire ese gentío, y hay como alguien en el piso. Lo que no sabían era que era su hijo. Paro fulminante. ¿De qué murió él? De repente. Por eso es que es tan importante que la hora es hora de ordenar. ¿Hora de qué? De ordenar la casa. Pero lo segundo, mis amados, ¿de qué hora es? Es que es hora de proyectar la vida. ¿Hora de qué? De proyectar la vida. Mire lo que dice el versículo número 3. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar, ¿cómo? Amargamente. Versículo 4. Dice la palabra: luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré ¿cuánto? 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Mire esto, mis amados, es hora de proyectar la vida. Aquí nosotros necesitamos entender algo, y es que la soberanía de Dios está por encima de las promesas de Dios. Ojo con esa verdad, porque creo que esta verdad bíblica, esta verdad teológica va a traer mucha paz a nuestra vida, de entender que la soberanía de Dios está por encima de ¿qué? De las promesas de Dios. Ayer con el equipo de liderazgo de la iglesia veíamos un principio que está en la Biblia, que alguna vez yo lo mencioné, creo que también acá, que Jesús nos lo enseñó en el huerto del Getsemaní. Cuando en medio de semejante angustia previo a la muerte, ora y dice que su sudor era como gruesas gotas de sangre, y ora al Padre, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es el contenido de esa oración de Jesús? El reconocimiento del poder del Padre, pero también el reconocimiento de la soberanía del Padre. Solo que a nosotros muchas veces, ¿sabe qué teología nos ha hecho daño, amados?
la teología de creer que solo Dios tiene poder, pero se nos olvida que Dios también es soberano. Y por eso nuestras oraciones, amados, nuestras oraciones siempre se van a mover entre el poder y la soberanía de Dios. Señor, tú puedes sanarlo, pero Señor, si tú quieres, lo sanas o no lo sanas. Y aquí podemos entender esto, mis amados, que también la soberanía de Dios está por encima de las promesas de Dios. Porque ¿qué le había dicho Dios a Ezequías por medio del profeta Isaías? Ordena tu casa porque vas a morir. Y luego Dios dice a través del profeta, no, Dios ha oído tu oración y se te añadirán 15 años. Él es soberano. Primero había dicho vas a morir y ahora dice te voy a dar 15 años. He escuchado tu voz. Y ayer hablábamos de eso, ¿cierto? Un poco, como si uno no tiene clara esta teología, mis amados, a veces nosotros vamos a experimentar cosas como que uno ora por este y se sana, uno ora por este y se muere. Explíqueme eso. ¿Sabe qué? Dios es todopoderoso, pero lo que nunca se nos puede olvidar es que también Él es soberano. Y eso nos va a poder... No, vamos a poder tener una fe sana, una fe equilibrada. Ustedes me han escuchado en estos años que he venido acá a hablar de mi madre, ¿cierto que sí? Se enfermó 30 años en una silla de ruedas. Una mujer cristiana, una mujer que amaba a Dios y se enfermó. ¿Y sabe qué hacíamos nosotros? Ayunábamos, orábamos, clamábamos y nunca el Señor la sanó. Pero el hecho de que no la sane, yo no creo que Dios no sane. Por el contrario, aunque no la haya sanado, yo creo que Dios sana. Pero también creo que Él es soberano. Y a veces hasta nosotros cantamos soberano Dios. ¿Cuántos han cantado ese coro? Dios omnipotente, Rey de reyes. Un coro viejito, ¿no? A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Pero mire lo que dice la primera parte de ese coro bonito que cantamos hace unos años atrás. Soberano Dios, Dios omnipotente. Que no olvidemos que Él es omnipotente, pero que tampoco olvidemos que Él es soberano. Amén. Mis amados, ¿qué hora es? Es hora de ordenar la casa y es hora de ¿qué? De proyectar la vida. ¿Por qué hora de proyectar la vida? Porque en esos 15 años de más nació Manasés, el hijo de Ezequías, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Dice que Manasés gobernó cuando tenía 12 años. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Ezequías, usted lee en la Biblia, que Ezequías, ¿qué hizo con Manasés? ¿Ah? Lo malcrió. Exacto. ¿Qué hizo Manasés? Mire qué hombre tan malo. Un hombre malcriado. ¿Sabe qué nos dice la Biblia de Manasés? Que ofreció a su hijo a Moloc. Es decir, cogió a su hijo y lo quemó. Usted encuentra eso en Segundo de Reyes 21:6. Manasés, imagínese un papá hacer eso. A su propio hijo se lo ofreció a Moloc. Pero algo más dramático también es que la historia registra
que Manasés, el hijo que tuvo Ezequías, en esos 15 años después de vida, fue quien mató al profeta Isaías. Lo aserró. Qué locura eso, ¿no? Dice en segundo de Crónicas 32, 24: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él. Vino contra él. ¿Y sabe qué dice la palabra? En el capítulo 39. Mire lo que dice el capítulo 39. Versículo 1. Poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos ¿a quién? A Ezequías, junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y mire lo que hizo Ezequías. Les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. O sea que Ezequías se volvió un mostrón. Para seguir con la línea de la palabra, ¿sí o no? ¿Se volvió un qué? Un mostrón. Versículo 3. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Y mire lo que respondió Ezequías: ¿lo vieron? Todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. ¿Cómo la ve? ¿Ah? ¿Cómo se volvió Ezequías? ¿Se volvió cómo? Mostrón. Se volvió orgulloso. Y entonces, cuando hablamos de qué hora es, que es hora de proyectar la vida, la pregunta que necesitamos hacernos es: ¿y más años? ¿Para qué? ¿Cuántos quieren vivir más años? Oiga, pastor, preocupante. Oiga, ustedes son abejas, dicen los muchachos, ustedes son abejas. Gracias. ¿Cuántos quieren vivir más años? Amén. ¿Y los demás? ¿Usted sí quiere? La pregunta es: ¿y más años? ¿Para qué? ¿Y más años? ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo de Ezequías? Señor, dame 15 años, dame más años. Sí, te voy a dar 15. Y nace Manasés y mire esa joya. Pero no solo eso, mire lo que dice en el texto.
que antes de esa prolongación de vida, Ezequías había hecho las cosas bien. Pero luego que se prolonga la vida de parte de Dios, la belleza de hijo que cría, pero además el corazón, como se le pone, pretencioso, orgulloso. Y yo creo firmemente algo, mis amados: todos los que estamos aquí después del 2020 somos sobrevivientes. Todos los que estamos aquí. ¿Usted sí se ha puesto a pensar eso? A mí me dijo un amigo, él es médico, fisiatra, y él me dijo en plena pandemia, porque yo le pregunté, le dije: oiga, amado, ¿y usted como médico cómo ve el asunto? Estábamos en una reunión por Zoom charlando, y me dijo: no sé. Me dijo: ya he tenido que despedir a 6 compañeros míos. Y me dijo así: uno de ellos, atlético, deportista, con una salud envidiable, con buenos hábitos, le dio COVID y se lo llevó. Y entonces yo me acuerdo que el doctor me dijo así: la verdad, pastor, eso es impredecible. En ese momento me dijo así: es impredecible, nos toca es cuidarnos. Cuando yo escucho eso, amados, ¿sabe que el COVID pudo habernos matado a cualquiera de nosotros? ¿Hay alguien aquí que haya estado en UCI por COVID? ¿O en cuidados? Allá hay una mano que se levanta. ¿Sabe cómo se llama eso? Prolongación de vida. Otra oportunidad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, amado, es: ¿más años de vida? ¿Para qué? ¿Para vivir mal? ¿Para derrochar la vida? ¿Para dañar la vida? No, ¿sabe qué? Yo le he dicho al Señor así: Señor, dame más vida. Y con mi esposa le oramos al Señor así de manera recurrente, porque ya nuestros hijos están fuera de casa, y le decimos: Señor, danos más vida, danos salud, danos fortaleza, Señor. ¿Sabes para qué? Para servirte más. Danos vitalidad. Y así oramos con mi esposa cuando oramos juntos en las mañanas. Dale vitalidad a mi esposa, porque los años van pasando, y a veces uno se levanta y traquea, ¿sí o no? ¿A cuánto les pasa eso? Y usted hace así, ¿cierto? Dijo una hermana: y yo no estoy vieja, estoy es crocante. Alguien decía: si usted después de los 60 se levanta y no le duele nada, fue que se murió. Porque los años van pasando, ¿cierto que sí? Pero ¿sabe qué, amados? Más años. ¿Para qué? Más años, ¿para qué? ¿Sabe para qué, amados? Para proyectar la vida. Más empresa, ¿para qué? Más dinero, ¿para qué? Me dijo una vez una empresaria allá en Bogotá, me dijo: pastor, ¿puede ir a orar por la empresa? Le dije: vamos, porque ella tenía el hábito y la costumbre de pedirme comenzando el año. Y ella no se esperaba que yo le hiciera una pregunta, porque ella me dijo: pastor, vamos a comenzar la producción, y ella exportaba y todo el asunto. Y a veces lo cogen a uno como agüero, ¿no? Y lo que ella no se esperaba fue que ese día le hiciera una pregunta. Ella me dijo: y yo le dije: vamos a orar, ¿cierto? Sí, en la empresa. Y ella me dijo así. Yo le dije: ¿cómo quiere que oremos? Me dijo: pastor, que este año Dios me bendiga más. Y yo me quedé mirándole y le dije: ¿para qué? Y ese día yo creo que Dios me usó, porque yo le dije: ¿para viajar más como usted viaja?
para tener un mejor penthouse como el que yo fui a orar por usted, para tener una mejor camioneta que la que tiene, para irse a Europa como se va a mitad de año o a los Estados Unidos como a final de año, para hacer los mercados que usted hace. ¿Para qué quiere que Dios la bendiga más? ¿Solo para tener más o para bendecir a otros? Y ese día me le puse serio, pero eso fue pura guianza del Señor, porque ella me miraba así como, y le dije: mi vieja querida, porque si usted me dice que quiere que Dios la bendiga, porque quiere pagar mejores sueldos a esas empleadas, que la mayoría de sus empleadas son madres cabeza de familia. Si usted quiere pagar mejores sueldos, vamos a orar y que Dios la bendiga más, pero no solo que la bendiga, que le dé en abundancia. Porque solo para acumular no, le dije yo así. Le dije: solo para acumular no, y solo para mí no. Si es para dar a otros, vamos a orar y que Dios. Es más, permítame, traigo aceite rimula, esos multígrado, y la unjo y todo el asunto. Si es para que Dios la bendiga más, para dar ofrendas para las misiones, ofrenda para abrir iglesias, ofrenda para sostener ministros. Camine, vamos a orar, hermana, y que Dios la bendiga más. Pero si es para acumular más, le dije: conmigo no cuente. Y ese día me le puse serio. Y ella quedó así como, y me dijo: no, pastor, usted tiene razón. Que Dios me bendiga más, no para acumular más. Que Dios me bendiga más para bendecir a otros. Le dije: entonces, si es así, camine, oramos. ¿Y sabe qué hizo Dios ese año? Y yo fui testigo como la mujer. Fue tan bonito, porque la mayoría de sus empleadas en la fábrica eran mujeres cabeza de familia. Y ella, como testimonio para lo que el Señor le había hablado ese día comenzando el año, me invitó a que yo compartiera una palabra con todos los empleados. ¿Y sabe qué dijo? Bueno, llegó la hora de regalos. Nunca había hecho eso. Llegó la hora de los regalos de parte de la empresa para ustedes. Entonces vamos a feriar entre ustedes una lavadora. Usted viera la cara de esas mujeres. Mi esposa al menos dice que uno de los mejores inventos es la lavadora. Mi esposa dice, yo la veo allá echando la ropa en la lavadora, dice: Padre, gracias, esto, Dios bendice al que se inventó esto, Señor. Y mi esposa me dice: esto es de los mejores inventos. Y yo digo amén, porque nosotros recién casados, a mí me tocó, mire, en los primeros 10 años se me acabó esto ahí. Santo. Me ha tocado duro, ¿no? Dios bendiga a mi esposa. Hijos profesionales, ¿para qué? Más negocios, ¿para qué? Más dinero, ¿para qué? Más diplomas, ¿para qué? Pero si es para proyectar la vida y meter a Dios ahí, que venga bendición del cielo. Por eso es hora de ¿qué? Primero, de ordenar la casa, y segundo, de proyectar la vida. Y lo tercero que quiero dejar en su corazón es que es hora de bendecir a nuestras generaciones. Porque mire lo que dice el versículo número 8 del capítulo 39. Mire lo que dice el 7 para que lo contextualizamos y podamos entenderlo mejor. Mire lo que dice el 7. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro.
Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué era lo que había hecho Ezequías con los enviados de Babilonia? Les mostró todo. ¿Y sabe qué le dijo Dios a través del profeta? Querido, todo eso que usted les acaba de mostrar, mañana van a venir por eso. ¿Oyó? Mostroncito. Por eso van a venir, ¿oyó? Y es tan tremendo que dice, versículo 7, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Versículo 8. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Y lea lo que dice en la parte final. Pues el rey pensaba, por lo menos, ¿qué dice ahí? ¿Usted qué nota ahí? Por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. ¿Y qué es lo que le acaba de decir el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo Ezequías al profeta con eso que acaba de decir en ese versículo 8? A mí no me importan mis hijos, con tal que yo esté bien. Y yo creo, mis amados, por eso que es hora de bendecir nuestras generaciones. Y escuche esto, la mejor forma de bendecir nuestras generaciones es dejarles el tesoro del evangelio. Amén. Si usted puede darle una carrera a sus hijos, pero ¿a dónde han ido? ¿A qué universidades han ido los más corruptos de nuestros países? A Yale, a Oxford, a Harvard, a MIT. Massachusetts Institute of Technology, MIT. El MIT. ¿Dónde estudiaste? MIT. ¿Y tú? En Harvard. Amén si podemos dejarle a nuestros hijos herencia. Amén si podemos dejarle a nuestros hijos educación, porque la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Pero algo que no podemos hacer desde el ejemplo de Ezequías, amados, es descuidar con indiferencia a nuestra generación. Yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Cómo está el evangelio en su casa? ¿Cómo está la enseñanza de la palabra en su familia? ¿Es usted de los papás o de las mamás que se ha lavado las manos con la iglesia? Yo llevo a mi hijo a la iglesia para que allá me lo conviertan. La iglesia complementa, pero no sustituye. Nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad por velar por nuestras generaciones. Y necesitamos asegurarnos de dejar en el corazón de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestra familia, el mejor tesoro, el evangelio, algo que nadie lo podrá robar. ¿Sabe por qué? Porque el texto nos dice que Isaías le dijo a Ezequías, ¿qué fue lo que le mostró? Dice que le mostró todo el tesoro. Pero Isaías le dijo, querido,
todo ese tesoro, toda esa riqueza, todo eso que tú les mostraste, los babilonios vendrán por eso y se lo robarán. Pero no solo eso, a tus hijos también. ¿Y qué respuesta la de Ezequías? Con tal que esto esté bien mientras yo viva, que hagan con mis hijos lo que quieran. Le invito a que se coloque en pie, amado.